Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, seguimos con el gameplay de Right Fierce and Terrible, la batalla de Sluis, o si lo pronunciamos en neerlandés, Slaus, 1340. En el vídeo anterior hice una presentación, os explicaba qué es lo que pasó aquí, por qué pasó. Os decía que es una batalla muy enigmática, que los historiadores no tienen claro qué tácticas se utilizaron aquí que pudieran explicar esta victoria tan avasalladora del inglés contra el francés. También empezamos a ver cómo funcionaba la secuencia de juego. Muy poquita cosa pudimos ver realmente de la secuencia de juego porque solo nos centramos en movernos. Y explicaba que al final de cada chip de activación, si tenemos barcos que van a remos, podemos hacer una maniobra que permite hacer un movimiento de un hexágono. O, como veremos seguramente más adelante, podemos renunciar a hacer ese hexágono de movimiento y a cambio hacer otras cosas que ya entraremos en detalles. Bien, pues vamos a empezar el segundo turno. Entonces, una cosa que tenemos que hacer al finalizar un turno es comprobar condiciones de victoria, ver si hay alguno de los bandos que colapsa. Bueno, tenemos varias cosas que podemos hacer que ahora mismo es innecesario comentarlas porque todavía estamos lejos de poder entrar en detalle a ver esto. No hay ningún colapso, acabamos de empezar. Pero sí que puede haber al final del turno, o si queréis decirlo así, al principio del turno, puede haber algún pequeño cambio en la dirección del viento y en la corriente. Entonces lo que tenemos que hacer es lanzar un dado por el viento y por la corriente, y si sacamos un 6 en la tirada, en alguna de las tiradas, entonces tenemos un cambio. Voy a utilizar el dado blanco para la corriente y el dado azul para el viento. Y repito, si sacamos un 6, ahí puede haber un cambio, que bueno, si sale dos 6, pues habrá un cambio en las dos cosas. Pues efectivamente va a haber un cambio en el viento. Tenemos que lanzar otro dado y si sale par, el viento cambia moviéndose un espacio hacia la derecha, es decir, en el sentido del reloj. Si sale el número impar, pues un cambio hacia la izquierda, pero solo es un cambio, es decir, solo nos movemos un número, un lado de hexágono. Esto es para reflejar que el viento o la corriente pueden cambiar, pero que no va a ser algo dramático. O sea, no podemos en un turno pasar de estar en la dirección de viento 1 a la 4. Como mucho podemos cambiar a 2 o a 6 y lo mismo con la corriente. Así que lanzo dado y sale par, otro 6, madre mía. Bien, pues esto significa que el viento va a cambiar en el sentido del reloj. Entonces, como el viento ahora mismo estaba así, pues ahora el viento cambia hacia esta dirección, es decir, hacia 2. Bien, es curioso porque ahora mismo tanto la corriente como el viento están apuntando justamente en la misma dirección, hacia 2. Entonces, fijaros que en este caso, ¿qué ocurre si tenemos algún barco que se mueve a favor del viento? Porque además tenemos la corriente a favor, con lo cual sería un -1 y un 1. Al final tendríamos 0 de coste. Bien, como mínimo siempre el coste va a ser 1. Así que en este caso los barcos que van a vela siempre como mínimo van a pagar un punto. En cambio, las unidades que van a remo, pues si se mueven en esa dirección, van a tener un -1, se moverán también como si fueran a vela. Bien, colocamos los 5 cheats en el tazo y empezamos el segundo turno. Recordad que el jugador inglés siempre empieza primero y activa el francés. Más que activar a estas dos formaciones, nos interesa activar esta formación de cinta de color azul. Bueno, movernos ahora hacia la izquierda. Ya no vamos a favor del viento porque el viento ha girado un poco. Entonces moverse hacia aquí costaría ahora 2 puntos, cuanto antes en el primer turno nos costó 1 punto con aquellas unidades que van a vela. Bien, nos costaría 2, pero igualmente es un coste bastante reducido. Así que, por ejemplo, aquí podemos hacer 2, 4, 6, 8, podemos llegar hasta aquí, pero no voy a avanzar tanto, porque el resto de barcos es posible que no lleguen a esta altura. Van a tener que maniobrar estando adyacentes a otros barcos, seguramente. Entonces, para no avanzar mucho más, nos vamos a quedar aquí. Entonces este barco donde está uno de los almirantes franceses se va a mover, serían 2, 4, 6, más 1, 7. Aquí serían 9 más 1, 10 y ya no podemos avanzar más. Y esta unidad va a hacer 2, 4, 6, porque a remos también cuesta 2 puntos, al igual que a velas. Al llegar aquí estamos pagando un punto más, serían 7, aquí serían 9 más 1, 10. Aquí sí que voy a avanzar un hexágono más. Esta unidad va a velas, aquí serían 2, 4, 6 y una 7. 2 sería 9 más 1, 10 y ya no puede moverse más. Y este barco, para no dejarlo atrás, podríamos mirar de movernos hacia abajo. Y así tenemos más desplegada toda esta formación. Entonces, si queremos movernos en algún momento hacia abajo, también cuesta 2.
Aquí no iríamos contra la corriente ni nada, así que podemos hacer 2. Y ahora hacemos 4, 6, 8 y una 9. Ya no podemos movernos más, pero al menos nos abrimos un poco. Bien, tenía sentido al principio del despliegue de la partida, tenía sentido hacer esto, encadenar, porque no sabíamos todavía qué viento ni cómo iba a afectar la corriente al posible despliegue francés. Porque este despliegue, el encadenar estos barcos, puede ser importante sobre todo si al principio el viento juega una mala pasada o la corriente juega una mala pasada al francés, porque entonces le puede costar muchísimo maniobrar. Esto es lo bueno de este escenario y en general de todos los escenarios que podemos jugar, pero sobre todo de este porque el viento y la corriente son variables y esto hace que, dependiendo de las tiradas que tengamos al principio de la partida, el francés pueda tener un despliegue pues tan bueno como hemos tenido la oportunidad de ver en este gameplay, o puede ser que tenga muchísimos problemas. Entonces, si tenemos un despliegue complicado, esta formación aquí lo que está haciendo es proteger y evitar que, en caso de que el inglés tuviera el viento a favor, pudiera pegar una carrera y cargar sobre el flanco. Pero ahora ya no tiene ningún sentido, así que lo que vamos a empezar a hacer es reforzar a cada formación con los barcos respectivos, porque estas unidades ya han perdido sentido que se queden así. Entonces tenemos varias fases en las cuales podemos romper las cadenas, romper las cuerdas que mantienen atados a los barcos en el mismo hexágono. Podemos hacerlo ahora en la fase de activación y esto lo que permite es desplazar a un hexágono, en este caso la unidad, la formación que estamos activando es la azul, pues podríamos mover este barco por ejemplo aquí, que sería lo lógico ya que tenemos el resto de unidades de esa formación a la izquierda. Entonces, tanto el barco que se queda en el hexágono como el barco que se mueve un hexágono ya no pueden moverse más para el resto del turno. Representa que, claro, están todos los barcos muy enganchados, que es muy lento el romper el contacto y pasamos toda la fase de movimiento de este turno haciendo ese ajuste. Es más, recordad que tenemos luego una fase de maniobra. En esa fase de maniobra tampoco podemos aprovecharnos y movernos un hexágono. Otro momento en el cual podríamos romper cadenas es, vamos a suponer que yo ahora en la fase de movimiento no lo tengo claro, pero cuando llega la fase de maniobra, ahí lo veo más claro y decido romper, pues lo podemos hacer. O sea, tenemos como dos momentos en los cuales podemos romper cadenas, durante la fase propia de activación, la fase de movimiento, que es lo que estamos haciendo, o bien durante la fase de maniobra. Bien, pues lo que voy a hacer es moverme un hexágono adyacente. El límite de apilamiento, ya os he explicado que es un barco por hexágono, y si tenemos dos barcos en un mismo hexágono es que estamos utilizando la regla de cadenas. Esto es algo que solo puede hacer el jugador francés, no lo puede hacer el jugador inglés. Pero ¿cuántas unidades de tropas, de infantería, marineros, que le llama aquí, o soldados, hombres de armas, caballeros, puede haber en cada hexágono? Bien, cuando estamos apilados de esta forma, es decir, cuando estamos encadenados, podríamos tener hasta 4 unidades en este hexágono. Pero de normal, lo lógico es que como mucho pueda haber 2 unidades de combate, los líderes no cuentan, en un mismo barco. Es decir, que perfectamente a la hora de desplegar podríais haber desplegado, por ejemplo, 2 unidades militares aquí, con este barco. Esto sería el límite. Entonces, si estáis encadenados y tenéis otra ficha encima, esa unidad también podría tener 2 más, con lo cual al final tendríamos 4. Pero vamos, aquí como podéis ver, lo que he hecho con el inglés y el francés es colocar una unidad militar con cada barco. Pero que sepáis que podéis optar por colocar 2 unidades militares en un barco. Bien, pues ya fuera de pantalla lo que he hecho es desplazar, romper las cadenas, y para recordar ahora que tanto la escuadra que se ha movido como la escuadra que se ha quedado quieta ya no pueden mover para el resto de este turno, voy a colocar estos marcadores para no despistarme. Bien, siguiente activación, coge chip el jugador francés. Bien, pues ahora puede decidir el francés si quiere activar él o si quiere darle la activación al inglés. Entonces, estaba pensando en activar a la formación de cinta de color morada, pero veo que quizás sea más práctico activar a la formación de cinta naranja, así que cambio de opinión y voy a activar a esta formación. Entonces, lo que vamos a hacer primero es romper cadenas aquí, porque tenemos varios barcos. Este, sobre todo, por ejemplo, de cinta de color morada es muy interesante porque tiene un valor de castillo enorme en comparación con estos de aquí. Entonces, vamos a romper con esta formación de cinta de color naranja. Entonces, este barco se va a desplazar un hexágono. Coloco estas fichas para recordar que ninguna de estas 2 escuadras se puede mover ahora, y este barco va a hacer exactamente lo mismo. Bien, me voy a mover con este barco hacia aquí. Esto sería un coste de 2 puntos de movimiento, tal como pone aquí. Nos movemos con vela, más 1 por entrar adyacente a la galera donde está Barba Negra, serían 3 puntos. Ahora me quiero mover aquí, entonces nos estamos moviendo a favor del viento y la corriente.
Pero claro, ya os he dicho antes que como mínimo siempre pagamos un punto, así que pagaremos un punto, que ya serían 4 puntos de movimiento, más 1 serían 5, todavía tenemos más capacidad para movernos, pero vamos a esperar que sea el inglés el que se acerque. Ahora mismo estas unidades están más bien para tapar, aguantar y esperar que lleguen estos refuerzos que para atacar y cargar directamente contra el inglés. Lo que me interesa es mirar de desplegarme lo mejor posible para ofrecer el frontal más amplio posible. Bien, esta unidad pues se va a mover un hexágono, lo hacemos a favor del viento, a favor de la corriente, como mínimo hay que pagar un punto de movimiento, pues lo hago. Pero luego pagamos un punto más por entrar adyacente a esta unidad y a esta unidad. Bueno, tenemos puntos de sobra y ya está, con esto al menos ya hemos cortado aquí cadenas y hacemos un frente un poquito más sólido. Recordad de colocar los cheats que vais sacando y colocarlos en las cajas allí para saber qué formaciones todavía quedan pendientes de activar. Bien, una cosa que me he vuelto a olvidar es que al final de cada cheat de activación tenemos la fase de maniobra y las unidades que se mueven a remo pueden moverse un hexágono. Entonces, cuando hemos activado esta formación, esta unidad se podría haber movido 1 e incluso esta unidad de aquí se puede mover 1, pero no quiero adelantar esa unidad y que quede la formación rota, así que esa unidad se va a quedar ahí. Es decir, la maniobra no es algo obligatorio. Entonces, claro, con esta activación que acabamos de hacer, pues fijaros que tenemos 2 barcos que van a remo, así que perfectamente podemos hacer algún tipo de maniobra, pero decido no hacerlo, quiero mantener esta línea. Bien, vamos con el tercer cheat. Quien saca ahora es el jugador inglés, que activa una de sus formaciones. Y decide activar a la formación de cinta de color verde, así que colocamos este cheat aquí para saber que hemos activado esa formación y vamos a empezar a maniobrar y vamos a empezar a quedar adyacentes a las unidades francesas. Bueno, movernos a vela en esta dirección nos cuesta ahora 3 puntos, que serían 3, aquí serían 6, y luego quiero moverme hacia aquí, serían 2 puntos más, serían 8, más 1 por entrar adyacente a esta unidad serían 9. Lo importante es que moverme de aquí a aquí me ha costado solo 3 puntos de movimiento, es decir, 2 por moverme hacia la izquierda y 1 punto por entrar aquí. Esto es importante, ahora veréis por qué, para la siguiente fase. Entonces coloco este dado para saber que aquí hemos gastado 3 puntos de movimiento para entrar adyacentes. Bien, esta unidad si se mueve aquí serían 3 puntos, porque vamos a vela, más 1 por entrar adyacente serían 4 puntos. Aquí serían 3 más, serían 7. Aquí serían 3 más, serían 10, más 1 por entrar adyacente serían 11. Esta unidad moverse aquí le cuesta 3 puntos, más 1 por maniobrar adyacente al Thomas, serían 4 puntos. Entrar aquí serían 3 más 1, también 4 puntos más, ya llevaríamos 8. Ya no podemos movernos en esta dirección y si nos movemos hacia abajo estaríamos yendo en contra de la corriente y en contra del viento y el coste es enorme, así que no, me voy a quedar así. Entonces entrar aquí me costaría 3 puntos más 1, 4, 3, 7, 8, 9, sí, me quedo ahí. Bueno, pues ahora por primera vez tenemos unidades adyacentes. Entonces mirad, vamos a ver con un poquito más de detalle el tema de la secuencia cuando ya entramos adyacente a unidades enemigas. Siempre sacamos de inicio en una fase de activación un cheat para ver quién activa. Luego tenemos una fase de sails a NOARS, es decir, fase de movimiento con los barcos, ya sea a velas o a remo. Y ahora, esto es algo que hasta aquí habíamos visto sin ningún problema, pero no habíamos visto qué pasa con las siguientes subfases o con los siguientes segmentos. Bien, vamos a entrar en el segmento de ramming. Los barcos se embisten, pueden hacerlo, no es obligatorio, podemos embestir para intentar causar daños sobre la estructura del barco enemigo. En este caso tendríamos que declarar que hacemos una embestida, un ram. Recordar que esto es algo que hacían, por ejemplo, las galeras o los barcos romanos en su época, con el Corvus. Bien, aquí lo que hacemos es embestir. Pero para poder hacer esto hay varias restricciones. Primero, si el coste de entrar en el hexágono adyacente a la unidad enemiga es superior a 3 puntos de movimiento, representa que el barco no ha cogido la velocidad suficiente como para embestir con garantías. Como aquí no superamos los 3 puntos de movimiento, pues representa que el barco tiene la velocidad suficiente como para hacer una embestida en condiciones. Tampoco podemos embestir si hubiéramos lanzado garfios y estuviéramos agarrados a otros barcos adyacentes, porque claro, estaríamos inmóviles, estamos agarrados, no podemos maniobrar, no podemos embestir. Claro, aquí no, todavía no hemos llegado al punto de lanzarnos garfios para mirar de asaltar los barcos enemigos. No hace falta decir que si estamos encadenados tampoco podemos, evidentemente, embestir, o sea, esto es de lógica. El número de hexágonos que nos hemos movido antes de entrar en ese hexágono no importa, como si nos hemos movido 2, 1 o 40, da igual.
La cuestión es que no puedes haber gastado más de 3 puntos de movimiento. Y aquí la cuestión sería, ¿esto es algo que nos interesa hacer? ¿En qué momento? ¿Cómo podemos discernir si realmente esto es algo que sea interesante en la situación actual? Bien, tenemos una tabla, de las muchas tablas que hay, explicando cómo funciona el tema de la embestida. Fijaros que hay que lanzar 2 dados de 6, y aquí tenéis los posibles resultados, donde podemos dañar a ambas escuadras o podemos dañar solo al objetivo, dependiendo de la tirada. Cuanto más alto, como podéis comprobar, mejor. Tenemos una serie de modificadores. Si el enemigo ya estuviera enganchado con garfios a otro barco, pues entonces representa que está inmóvil, está quieto, y esto facilita el poder embestir, hace que sea un objetivo más fácil, con lo cual el juego te da un +1. Bien, no sería el caso. Si el objetivo no está enganchado con garfios, que es lo que ocurre, y el movimiento de la unidad que embiste es superior al movimiento de la unidad embestida, entonces esto también nos da un +1. Así que ahora mismo para la tirada tendríamos un +1, con lo cual iríamos a 8 para conseguir daños en el barco enemigo. Si el barco que ataca es un barco con remos y se enfrenta a un barco con vela, representa que a la hora de embestir, como los remos permite evitar el tener que depender del viento, pues permite orientar, maniobrar mejor y poder cargar con más efectividad. Bien, no, pasa lo contrario. Pero bueno, el hecho de que sea lo contrario no implica que tengamos un malo, simplemente no tenemos el bonus. Y luego, si el valor del castillo del barco enemigo es superior al nuestro, representa que durante la aproximación ese castillo nos arroja piedras, nos arroja objetos, lanza flechas, lo que sea, para molestar la aproximación. Entonces esto generaría un valor negativo a la tirada para el jugador que embiste. Bien, en este caso tenemos el mismo valor de castillo. En definitiva, aquí solo tendríamos un +1. Entonces, claro, al tener solo un +1, tendríamos que ir a 8 para realmente conseguir, porque como tenemos al final ese +1, pues eso es lo que nos ayudaría a dañar al objetivo. Entonces aquí no considero que valga la pena hacerlo. No veo que saquemos nada en claro. Entonces aquí la ventaja que tiene el inglés son los arcos. Así que lo que tenemos que aprovechar es esa circunstancia y ya pensaremos si más adelante nos interesa o no hacer una embestida. Así que no voy a colocar esta ficha. Y el siguiente paso sería el segmento de arqueros. Es una fase en la cual el inglés tiene una ventaja respecto al francés. Fijaros que el francés tiene en la parte inferior derecha dibujada una ballesta. Las ballestas tenían mayor capacidad de penetración, pero no se podían utilizar a tanta distancia como el arco largo inglés, que es el arco que aparece dibujado con unos valores en la parte inferior izquierda de las fichas navales del inglés. Entonces, el arco inglés se supone que, según muchas crónicas, fue un elemento clave de la victoria del inglés aquí. Pero en cambio hay otras crónicas que no mencionan el arco inglés, con lo cual esto es un poco lo que os explicaba en el primer vídeo, que dependiendo de la crónica se considera el arco inglés que tuvo un papel fundamental, en cambio en otras no se menciona, con lo cual pues siempre te genera un poco la duda de que hasta qué punto realmente tuvo un papel clave. Hombre, teniendo en cuenta que el arco largo inglés fue importante en muchas batallas de la Guerra de los 100 años, pues es lógico pensar que en una batalla naval donde el poder disparar y causar daños a los barcos a medida que te aproximabas era vital, pues es lógico pensar que el arco inglés tuviera un papel aquí relevante. En todo caso, este valor que aparece aquí en las fichas no solo es un valor del arco largo, sino que también refleja la utilización de lanzamiento de piedras con catapultas, armas arrojadizas de otro tipo, etcétera, que en muchas ocasiones también se lanzaban o se instalaban algunas armas especiales aquí en estos castillos que había en la popa, a veces en la proa de algunos barcos. Bien, la cuestión es que durante esta fase podemos disparar a unidades adyacentes y claro, aquí el único barco que va a poder disparar es este. Entonces la ventaja respecto a los arcos o las flechas que tiene el jugador francés es que el francés, al tener ballestas, no puede disparar a hexágonos adyacentes. La ballesta es mucho más efectiva en el propio hexágono, es decir, si hay un abordaje, ahí las ballestas sí que van a entrar en efecto, pero no sirven para poder disparar a hexágonos adyacentes. Ahí radica una de las ventajas del jugador inglés, tenerlo esto en cuenta. Entonces, por eso el inglés prefiere disparar ahora y no embestir. Hay más opciones ahora con el arco de poder hacer daño que no embistiendo. Entonces, fijaros que tenemos este dibujo, e independientemente de si tenemos infantería o no con ese barco, esto lo que viene a representar es que parte de la tripulación está armada con este arco o con armas arrojadizas y que aprovecharía para disparar. Pero es que además resulta que tenemos esta ficha de infantería, de soldados, lo que el juego llama men at arms, es decir, hombres con armas, que tiene ahí también un arco largo y un 1. Esto significa que también tenemos infantería adicional que también dispara arco. Pero
vamos a hacer ahora dos tiradas independientes, es decir, no sumamos este 1 y este 1, sino que los marineros del propio barco van a hacer su propia tirada y los soldados van a hacer su propia tirada. Entonces tenemos que lanzar un dado de 6, vamos a disparar primero con los marineros, tenemos un +1, eso es lo que significa ese valor que tenemos ahí, tenemos un +1 a la tirada, y para conseguir un éxito tenemos que sacar un 5 o un 6 en la tirada, de manera que ahora iríamos a 4 porque tenemos ese +1. Pero hay que restar el factor del castillo en el objetivo. Esto viene a representar la protección que tiene el barco contra disparos de armas arrojadizas. Veis que tiene un 1, este 1 anula este 1 de aquí. En definitiva, puesto que este 1 queda anulado por el valor del castillo, pues esto hace que simplemente solo podamos impactar si sacamos un 5 o un 6 en la tirada. Vamos allá. Salido un 3, nada. Vamos a hacer ahora otra tirada, pero esta vez con estos hombres de infantería, que tienen también un 1, y lo mismo, este 1 es un modificador a la tirada, pero queda anulado por el efecto del castillo. Lanzamos, ha salido otro 3, nada. Si hubiéramos conseguido un impacto, el jugador que recibe el impacto tiene dos opciones, o bien impacta sobre la unidad militar que hay en el barco. Aquí pone mariners, no confundirlo con los marineros, que es el término que utilizamos para indicar a la tripulación del barco. No, la tripulación del barco está de forma abstracta representada en la propia ficha. Esto, lo del marinero, significa soldados de infantería, tropas no de muy buen valor, si lo comparamos, por ejemplo, con las tropas de infantería inglesa o lo comparamos con los hombres en armas del jugador francés. Entonces son tropas de baja calidad, pero que hay que distinguirlas respecto a los marineros, a la propia tripulación del barco. Entonces, en caso de impacto, podemos girar esta ficha reduciendo el valor o podemos reducir el barco. Esto no significa que estemos hundiendo barcos con flechas, aunque recordar que este valor no solo indica flechas, sino otro tipo de armas arrojadizas, piedras que son lanzadas desde catapultas, etc. Lo que viene a representar esto es que estamos reduciendo a las tripulaciones de los barcos pierden valor de melee, y cuando estamos así reducidos, lo que ocurre es que entonces ahí podemos capturar los barcos. Si ahora entráramos en melee, si ganáramos el control del barco, lo capturamos. En cambio, si estamos así, a pesar de ganar el combate de melee, tendríamos que reducir a las tripulaciones primero, antes de poder capturar el barco. Capturar el barco es importante porque entonces permite poder controlar esa ficha como si fuera propia y utilizarla como si fuera inglesa, y poder entonces atacar al resto de barcos enemigos. Aparte de que esto da puntos de victoria, reduce la moral del rival, etc. Bien, la siguiente fase sería la fase de lanzar garfios para intentar entrar en melee, si es lo que queremos. Lo lógico aquí es mirar de reducir el barco o reducir las tropas para luego entrar en melee, aprovechar que a lo mejor tenemos unidades más potentes y así apoderarnos del barco o eliminar a la unidad enemiga. De momento considero que no es algo que quiera hacer. Necesito seguir utilizando el arco, de manera que no voy a utilizar los garfios para mirar de quedarme enganchado al barco francés. Si hubiéramos conseguido engancharnos, ahora tendríamos una fase seguidamente de abordaje. Podemos mover las tropas y se produciría entonces un combate en este hexágono más adelante cuando llegara la fase de melee. En este caso, lo que hacemos en esa fase de abordaje es colocar todas las unidades militares que queramos en el barco enemigo, colocaríamos un marcador conforme ahí tenemos una melee, y en la fase de melee tendríamos que resolver esa situación. Entonces, como os podéis imaginar, este 2 que aparece aquí, este 3 que aparece aquí, son factores importantes para la melee. Por eso nos interesa también el poder reducir el factor de melee, porque entonces ahí tendríamos más facilidad para capturar, aparte de que es un requisito para poder capturar un barco que las tripulaciones hayan quedado reducidas. Después de la fase de abordaje, que como os he comentado, pues habría que colocar ese marcador para indicar que hay melee, y después de mover las tropas, iría a la fase de melee. No tenemos ninguna de estas fases, vamos a la fase de segmento de maniobra. Ahora podríamos maniobrar, y una de las cosas que podemos hacer aquí ahora es, recordar, podemos movernos un hexágono, pero solo con aquellas unidades que se hayan movido a remo. Entonces todas estas unidades se mueven a vela, no tenemos capacidad para hacer maniobra. Si esta unidad fuera a remos, podemos ahora coger, y vamos a suponer que hubiéramos quedado muy mal parados, pues podemos movernos un hexágono y movernos aquí, por ejemplo. No sé si sería buena idea, pero para que os hagáis una idea. Otra opción que podemos hacer es, como estamos ahora adyacentes, si esta unidad fuera a remos, porque solo las unidades a remos pueden
utilizarse durante la fase de maniobra, en vez de moverse, lo que podría hacer ese barco es embestir, hacer ahora un ram. Pero claro, si hacemos esto, ya no nos podemos mover un hexágono. Es decir, o tienes una alternativa, o te mueves un hexágono o renuncias a moverte, en cambio gastas ese movimiento para embestir. Otra cosa que podíamos hacer también en esta fase de maniobra es que si estuviéramos enganchados con garfios, como en ese caso no podemos embestir, recordad que para poder embestir es evidente que si estamos enganchados no tenemos la maniobra, la capacidad de maniobra de movimiento suficiente como para poder embestir. Una cosa que podemos hacer, en vez de movernos, claro, porque como estamos enganchados, lo que podemos hacer es mirar de quitarnos de encima una ficha de garfio. Porque claro, puede ser que tengamos varias fichas de garfio si estamos rodeados o tenemos varias unidades enemigas, varios barcos enemigos adyacentes. Entonces, por cada uno de los intentos nos podemos quitar uno de estos marcadores. Esto es lo que el juego llama disengage, es decir, mirar de romper el contacto, de quitarse de encima esos garfios para poder tener ya la libertad de movimiento para futuras activaciones. Entonces, bueno, como aquí tenemos todo unidades a vela, pues no podemos utilizar la fase de maniobra, con lo cual aquí termina esta activación. Cogemos un nuevo cheat, quien está cogiendo ahora el cheat es el francés, es el cuarto cheat, y puede activar el jugador francés o puede darle la activación al jugador inglés. ¿Qué nos interesa aquí? Bueno, al jugador francés solo le falta por activar a la formación de cinta de color morada. ¿Nos interesa hacer algo con esta formación? Podríamos mirar de movernos y quedarnos enganchados, aunque este barco no es precisamente demasiado bueno. El jugador francés decide que sea el jugador inglés el que active. Así que el jugador inglés puede decidir ahora activar o a esta formación de aquí o activar a esa formación de ahí. Decide activar a esta formación y, bueno, esta vez no vamos en dirección contraria al viento porque el viento, como sabéis, ha girado un poco la dirección, con lo cual si nos movemos en esta dirección nos costará 3 puntos con las unidades que va a vela y 2 puntos con las unidades que van a remo, más los puntos que haya que pagar por entrar adyacente a unidades amigas o enemigas. Y aquí el problema es que esta formación es mucho más endeble, no es tan potente como esta formación de los ingleses. El Christopher, el Saint-Denis son barcos que los franceses capturaron recientemente en unos raids que hicieron sobre la costa inglesa. Y claro, fijaros los valores que tienen de castillo, los valores de melee son muy buenos, o sea que son barcos, además aquí tenemos tropas bastante buenas, caballeros. Va a ser complicado poder lidiar con esta formación francesa. Entonces vamos a movernos en contra del viento. Moverme aquí serían 5 puntos, más 1 por ir contra corriente serían 6. Claro que serían 6 más, ya no me da. Solo me podría mover 1. Vamos a hacer movimientos hacia abajo para obligar al francés a tener que ir, bueno, pagar un coste, que fijaros, depende del movimiento, puede ser de 3, puede ser de 2, depende de si se mueve a vela o no. Pero claro, si me muevo hacia arriba, el francés va a tener a favor el viento y la corriente. Lo que quiero es evitar que tenga eso. Entonces, por ejemplo, este barco que va a remos se movería 2, más 1, 3. Vamos a movernos simplemente un hexágono hacia abajo. Tenemos el movimiento suficiente para poder hacerlo. Y bueno, esto es lo único que se me ocurre, la verdad. No quiero acercarme, quiero que sea el francés el que tenga que acercarse, porque la ventaja del inglés ahora mismo es el poder utilizar el arco, porque realmente a la hora de embestir y demás, fijaros que no tenemos tantos valores de melee, no son barcos tan potentes como los que tiene aquí el francés. Por cierto, que en la fase de maniobra podríamos mover un hexágono estas unidades, pero no veo que sacáramos nada beneficioso haciendo eso. Como mucho se me ocurre mover esta unidad aquí detrás, esta unidad aquí detrás, pero estamos comprimiendo el frente, no es precisamente lo que necesitamos ahora mismo. Bien, el inglés saca el último cheat, que le permite activarse. Entonces vamos a activar a la última formación que queda, que es la marrón. El problema es que si nos movemos hacia esta dirección para abrirnos un poco, vamos en contra del viento y en contra de la corriente, con lo cual pues el coste va a ser enorme. Pero claro, fijaros, esta unidad, moverse hacia aquí serían 5 más 1 de la corriente, porque vamos en contra, serían 6 más 1, 7, solo nos podemos mover un hexágono. Bueno, pues aquí tenéis cómo ha quedado todo esto. La verdad es que no me hace mucha gracia la posición actual, pero estos dos barcos son bastante potentes. Vamos a cruzar los dedos, pero aquí es evidente que el tiempo no juega a nuestro favor, ni el viento ni la corriente nos están ayudando. Bueno, solo quedaría por activar, porque ya hemos jugado todos los cheats, solo quedaría por activar la formación morada. Entonces, claro, ¿qué hacemos con estas unidades? ¿Las movemos? ¿No las movemos? Ahora mismo esas unidades están haciendo un poco de pantalla para que el francés aquí pueda trabajar sin tener que preocuparse de la espalda. O sea que realmente si hay alguien aquí que tiene que apretar,
es el inglés, no es el francés. Por ejemplo, si decidimos movernos porque queremos embestir, no lo vamos a poder hacer. No lo vamos a poder hacer porque este barco se mueve a remos, cuesta 2 moverse hacia aquí, 1 y 1 serían 4 puntos. Hemos gastado 4 puntos de movimiento para maniobrar, no tenemos los puntos de movimiento, digamos, adecuados para poder embestir. Recordad que si gastamos más de 3 puntos de movimiento no podemos embestir. No obstante, vamos al combate. Vamos a mover esta unidad aquí, esta unidad al quedar ya adyacente, pues ahí se para. Y esta unidad va a remos, moverse aquí me costaría 2 puntos, más 1 por entrar adyacente serían 3, más 1 serían 4 puntos de movimiento. Y claro, si me meto aquí, teniendo en cuenta que este es un almirante, lo lógico es pensar que el inglés mire de maniobrar, dependiendo de cómo salgan los chips de activación en el siguiente turno, que mire de maniobrar para abordar por varios hexágonos a esta unidad. Quedaría demasiado centrada. Si tuviéramos capacidad para activar primero, podríamos cargar sobre esas unidades y así ahora sí esta unidad podría avanzar sin problemas. De manera que simplemente me voy a quedar aquí, esperando un poco a ver qué ocurre. Ya tendremos nuestra oportunidad, pero ahora mismo creo que meterme aquí sería meterme en la boca del lobo. Entonces vamos a la siguiente fase. Tenemos ahora 2 unidades que están adyacentes y podemos decidir si queremos hacer un ram, si queremos cargar. Esta unidad no puede embestir porque ha gastado más puntos de los que realmente el juego permite para poder embestir. Ya os he explicado el motivo. Ha tenido que moverse de forma más lenta para maniobrar entre tantos barcos amigos y enemigos. No es posible que pueda embestir. Pasamos al siguiente segmento, que sería arcos. Problema, que aquí tenemos ballestas, solo podemos disparar sobre el propio hexágono con las ballestas. Esta es una desventaja que tiene el francés respecto al inglés. El siguiente segmento es la posibilidad de engancharnos, de lanzar garfios y quedarnos enganchados para luego entrar en melee. Pero no nos interesa entrar en melee, básicamente porque nuestras unidades no son tan buenas a nivel de combate como esta unidad de aquí. Sería un poco arriesgado. Quizás a lo mejor nos interesa causar daños en el barco, embestirlo más que otra cosa. Así que no voy a utilizar de momento los garfios. Y esto significa que, claro, como no hay garfios, no habría segmento posterior de abordaje. Es decir, si conseguimos esto, una posibilidad que podemos hacer luego es mover esta unidad y entrar en el barco enemigo para abordarlo. Si esta unidad también lo intenta y también lo consigue, colocaríamos otro marcador y esta unidad también se podría unir al abordaje. Entonces, como no hay fase de abordaje, tampoco hay fase de melee. La melee es algo que sí o sí ocurre cuando decides abordar una nave enemiga, entonces colocas este marcador y esto obliga a que luego haya la fase de melee, que es una fase normalmente bastante decisiva. Entonces, como no tenemos ni abordaje ni tenemos claro melee, ahora iremos al segmento de movimiento. Entonces, en el segmento de movimiento, aquellas unidades que van a remo se pueden mover un hexágono, es decir, si ahora no estoy contento con la situación, pues podría moverme un hexágono aquí, por ejemplo, por decir algo, Pero puedo renunciar a hacer eso a cambio de hacer otras cosas, como por ejemplo, en el caso de que estuviéramos con garfios, estuviéramos enganchados, podemos intentar hacer un disengagement, es decir, intentar quitarnos de encima eso, romper el contacto para evitar que nos puedan abordar, por ejemplo. Pero claro, no es lo que ha ocurrido. Y otra cosa que podemos hacer si no queremos movernos un hexágono es embestir, hacer lo que se dice un ram. Entonces, cuando hacemos un ram, recordar que si lo hacemos en la fase de movimiento, a la hora de entrar en el último hexágono no podemos haber gastado más de 3 puntos de movimiento. Pero claro, ¿qué pasa cuando queremos embestir en esta fase de maniobra? Pues que no podemos embestir con unidades a remo si queremos hacerlo en dirección contraria al viento. Es decir, si esta unidad quisiera embestir a una unidad inglesa que estuviera aquí, estaríamos yendo contra la corriente, no es posible. Entonces decido hacer un ram aquí y vamos a resolverlo. De hecho, vamos a hacer 2 rams. Vamos a hacer uno aquí y vamos a cargar también con esta unidad sobre esta. Vamos a empezar resolviendo el intento de embestida de la izquierda y luego el de la derecha. Entonces tenemos un +1 si el objetivo ya está enganchado con garfios o está encadenado. No es el caso. Tenemos un +1 si el movimiento del atacante es mayor que el del objetivo. Bien, no es el caso. Aquí tenemos 2 barcos que tienen 10 de movimiento, este tiene 11, no tenemos más movilidad. Y además, aparte de tener más movilidad, tendríamos que asegurarnos de que el objetivo no está enganchado. Si está enganchado, entonces la movilidad no juega ningún papel, de manera que no tendríamos aquí un +1 si fuéramos más móviles que el objetivo. Pero sí que vamos a tener un +1 si el atacante es un escuadrón que se mueve a remos contra un escuadrón que se mueve a velas. Aquí es donde los remos ayudan, porque permiten hacer maniobras que de lo contrario estaríamos supeditados a lo que pase con el viento.
Así que podemos embestir con un +1, que tampoco es que sea aquello súper decisivo, pero bueno. Si el factor de castillo del objetivo es mayor que el del atacante, y aquí es donde vamos a tener problemas con este barco, porque este sí que tiene un 1. Entonces, como no es mayor que este, no vamos a tener ningún malus. De manera que sí que aquí vamos a ir con un +1. Pero aquí, como es mayor que este, el +1 que tenemos por utilizar remos se va a ver compensado por el hecho de que el defensor tiene como castillo. El castillo lo que permite es arrojar, hacer un lanzamiento de piedras a distancia, etcétera, lo cual dificulta esa embestida, ¿no? Hace que sea más complicada. Así que este barco va a embestir con un +1, pero este de aquí no. Bien, lo que queremos buscar es causar daños y evitar sufrir daños nosotros. Entonces, para que eso ocurra, hace falta sacar un 9 o más, que entonces el objetivo recibiría daños. Además de que quedaría enganchado con garfios. Representa que no solo la embestida provoca daños, sino que además aprovechamos para quedarnos atrapados, quedarnos enganchados con garfios. Hay que sacar un 9 o más. Como tenemos un +1 para la tirada, la primera tirada que vamos a hacer con la unidad de la izquierda, pues iríamos realmente a 8. Así que lanzo 2 dados y ha salido una tirada buenísima, ha salido un 12. Bien, pues el objetivo recibe daños y además queda enganchado. Bueno, pues estas son muy buenas noticias. Lo que hacemos es quitar ahora este marcador y colocamos esto conforme estamos ahora ahí atrapados, estamos enganchados, y esta unidad naval recibe daños. Lo que hacemos es colocar este marcador para indicar que ahora tiene -1 de movimiento, porque ha recibido daños estructurales, y -1 de melee, -1 de factor defensivo. Bien, vamos a lanzar ahora para esta unidad. Recordad que aquí ya no tenemos el +1, así que aquí lo que saquemos en los dados. Ha salido un 8. Bien, aquí teóricamente, inicialmente, la tirada era sin ningún bonus, porque teníamos un +1 por tener remos contra velas, pero luego teníamos un -1 porque el castillo del defensor es superior al castillo del que está embistiendo. Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora, al tirar esta unidad, resulta que ya tenemos a este barco atrapado. Y recordad que tenemos un +1 si el objetivo está atrapado, si está ya enganchado con garfios. Claro, esto hace que al final ese 8 se convierta en un 9, de manera que conseguimos otro impacto y dejar dañado al barco inglés. Bien, pues lo que hacemos ahora es girar este marcador para indicar que ahora el barco inglés está severamente dañado. Cae todavía más su movilidad y su estructura. Si consiguiéramos cargar con éxito una vez más, entonces aquí ya el barco quedaría hundido y todas las unidades que hubiera en esa ficha automáticamente quedarían eliminadas. Bien, pues aquí terminaría la fase de maniobra y ya no tenemos que sacar más cheats, ya hemos hecho la última activación, ya hemos activado a todo el mundo, pero entonces aquí es cuando entra en efecto, una vez ya hemos terminado todas las activaciones, que nos permiten jugar todos estos segmentos, entramos en una fase especial que se dice Sally. No sé cómo traducirlo de Sally, porque el Sally se utiliza, por ejemplo, para cuando hacemos una salida, es una expresión que se utiliza para indicar que es una salida, cuando hay un asedio y hacemos una salida. Pero claro, aquí en este juego Sally es como una fase un tanto alocada, donde pueden ocurrir cosas, pues eso, muy alocadas, cosas muy poco predecibles, vamos a decirlo así. Entonces no sé muy bien cómo traducirlo, qué palabra se ajustaría más en castellano. Entonces el primer segmento de la fase de Sally, de esta fase tanto caótica, es arqueros. En cada una de estas fases vamos a tener que lanzar para ver quién tiene la iniciativa y quién realiza primero las acciones de esa fase. Es una cosa muy curiosa. Entonces vamos a empezar por la fase de arqueros. Aquí tenemos un texto explicando qué es lo que hay que hacer. Entonces lo que hacemos es lanzar un dado. Cada jugador lanza un dado para ver quién tiene la iniciativa. Entonces el jugador francés utilizará el dado azul, el jugador inglés utilizará el blanco. Pues ha salido un empate. Entonces en este caso no es que termine ahí la fase de arquero, sino que termina toda la fase de Sally. Es decir, esto es una cosa que puede ocurrir, es caótica. A veces tendremos suerte, entre comillas, y esta fase puede resultar en resultados muy explosivos para un jugador, pero aquí resulta que debido al empate, pues termina automáticamente la fase de Sally. Bueno, ha sido un poco desafortunado no poder ver esta fase, pero ya entraremos en detalles, pero hay algunas situaciones aquí muy interesantes que se producen. Entonces, simplemente para que tengáis ya más conciencia de hasta qué punto puede ser interesante el quedar agarrados con los garfios, yo os decía que, claro, si nuestra intención era entrar en melee y hacerlo con estas dos unidades, pues, hombre, la verdad acostumbra a ser bastante decisiva. Entonces, al final aquí yo creo que ha sido mucho más práctico mirar de aprovechar la maniobrabilidad de los barcos con remos. Hemos tenido también un poquito de suerte en las tiradas
para poder conseguir causar daños severos sobre el barco inglés, que ahora mismo está en las últimas. Bueno, esta escuadra, no es un barco únicamente, son varios barcos. La cuestión es que si hubiéramos jugado esta fase de Sally, hubiéramos jugado al menos el primer segmento de arcos, en ese segmento los arcos se pueden utilizar, pero solo sobre el propio hexágono. Entonces, por ejemplo, aquí no podíamos haber hecho absolutamente nada porque no tenemos ningún hexágono donde estemos compartiendo unidades. Si hubiéramos hecho un abordaje y los franceses hubieran entrado aquí, entonces ahora sí, vamos a suponer que el francés hubiera sacado la iniciativa, habríamos hecho un lanzamiento de estos arcos sobre las unidades enemigas. Y el inglés, cuando le tocara su momento, también puede utilizar el arco, pero solo para combatir en el propio hexágono. Ya no podemos combatir, no podemos disparar a hexágonos adyacentes. Hay un motivo por el cual puede ser interesante el colocar estos marcadores, aunque el francés no quiera realmente asaltar porque no tenga las tropas adecuadas o porque vea que va a ser complicado poder controlar ese barco. Hay un motivo por el cual podría ser interesante. Entonces, cuando yo decidí en la fase o en el segmento de intentar engancharme con los garfios, es decir, no hacerlo, y decidí esperar a la fase de maniobra, lo hice precisamente porque lo que quería era dañar a los barcos ingleses y causarles daño. Si nos hubiéramos quedado enganchados, entonces el barco ya no puede embestir. Entonces, otro motivo por el cual puede ser interesante, en el caso de que vamos a suponer que hubiera decidido intentar engancharme antes de ir a la fase de maniobra para embestir, un motivo que es muy bueno, muy interesante para el francés es que al estar enganchados, no es que estemos compartiendo el mismo hexágono, pero estamos tan cerca que cuando llega la fase de arqueros, que es esa fase donde hemos visto que los ingleses tienen la ventaja de que pueden disparar a hexágonos adyacentes, como los franceses no lo pueden hacer, se rompe esa prohibición si estamos enganchados, porque representa que ahí sí las ballestas ya estarían tan cerca, estamos tan enganchados que no compartimos exactamente el mismo hexágono, pero como si fuera así a efectos de disparar las ballestas. De manera que podríamos disparar estas ballestas que, de no estar enganchados, no podemos hacerlo sobre hexágonos adyacentes. Así que ahí hay un motivo por el cual al francés le interesa agarrarse a los ingleses para que los ingleses no tengan la ventaja tan bestia de los arcos largos y al menos tener la opción de que con las ballestas podamos hacer un poquito de daño. Bueno, he explicado muchas cosas en este vídeo, pero espero que vayáis viendo cómo de interesante es el juego, cómo se va creando aquí una narrativa. Y bueno, de momento hemos cargado muy bien sobre este barco, lo hemos dejado muy tocado. Aquí el inglés ahora tiene un problema porque claro, si este barco queda finalmente hundido, esta unidad también se va al fondo del mar. Y ahora solo nos faltaría, para rematar, el lanzar por el tiempo atmosférico. Pero si os parece, todo esto lo haremos en el siguiente vídeo, al empezar. Y así pues empezamos de forma más ordenada. Pues nada, espero que os esté gustando, que hayáis pasado un buen rato y os invito al siguiente vídeo. Un saludo.